Hola, ¿qué tal? Damos la bienvenida a nuestra audiencia a esta tertulia número 36 que grabamos un 25 de octubre de 2024 y ya estamos pues enfilando el fin de año, ¿no? Nos viene ahora bien seguidito Halloween, el Black Friday y las Navidades. Y bueno, yo creo que es un buen momento para plantearse en qué estado estamos, porque echamos la vista atrás a esta misma época en 2023, cuando ya contábamos con cierto avance de la inteligencia artificial. Teníamos un año del boom de la generativa después del lanzamiento de ChatGPT y nos planteábamos mucho, ¿no? ¿Cómo va a impactar esto, ¿no? Hablando, por ejemplo, del Black Friday, ¿no? Que en un sector en el que nosotros no movemos mucho, que es el del e-commerce, pues tiene una incidencia importante. Oye, ¿cómo van a cambiar las cosas, ¿no? Con estas nuevas herramientas y tal? Quizá el impacto que tuvo en aquel momento fue más moderado, experimental, etcétera, pero claro, ha pasado un año y un año en inteligencia artificial hace que, sobre todo por la velocidad a la que van las cosas, nos encontremos en un escenario bien diferente. Las capacidades que nos otorga esta tecnología pues han evolucionado, evidentemente. Cosas que veíamos como promesas hace solo un año, hoy en día son realidades productivas. Otras cosas pues no han ocurrido, porque aquí hay mucho ejercicio de Nostradamus, y bueno, en este podcast no podemos decir que estemos libres de haber cometido este pecado, pero atendiendo a nuestra responsabilidad, hoy vamos a repasar cuál es el estado de la inteligencia artificial en 2024 para que, amigos, afrontéis el Black Friday con algo más de certidumbre en este sentido. Como siempre, haremos cara A y cara B, unas cuantas noticias que nos llaman la atención, y en la cara B haremos este repaso a un estudio, el State of AI Report, en el que ponen mucho trabajo algunas entidades muy importantes y que han publicado recientemente. Le daremos un repasito. Y no me enrollo más, voy a presentar a mis copilots. ¿Qué tal, Frankie, Corti? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí de viernes, State of AI. A mí me gusta mucho esto porque es como jugar a las cartas. Es decir, al final hay algunos órdagos, algunos envidos, en otras te ganan. Me gusta ese repaso que vamos a hacer. Frankie, ¿cómo lo ves? Para mí el State of AI es como el María Carey de la inteligencia artificial. Cuando llega es lo que dice Lu, ya estamos muy cerca de las Navidades, ¿no? Yo ya empiezo a oler a villancicos y cosas de esas. Es brutal. Ya me he puesto un reno delante del ordenador y bueno, pues es el momento de sacar esa bola de cristal de la bruja Lola y empezar a soñar, ¿no? Porque ahora mismo será por soñar, viendo la velocidad que va todo. Terminamos siempre todos los años, pese a que haya cosas que no se cumplan, terminamos siempre el año con un montón de sorpresas. Preparado para la aventura de hoy. Sí, pudiera ser que las redes neuronales generan sueños cósmicos o algo así, ¿no? Porque quizás si estamos en una simulación, lo que hace las redes neuronales son el sueño dentro de la simulación. Yo creo que esto no es una simulación porque si no, no estaría siempre tan cansado. Ya me ocuparía yo de tener otra sensación. Esto es real, chavales. Falta GPU ahí. Se hablaba mucho en la época ya antigua, ¿no? De la revolución del Deep Learning, con la interpretación de las imágenes que se hacía en el espacio latente de las redes neuronales, de la interpretación onírica de todo esto y cómo alineaba con lo que podía estar pasando o no en el cerebro humano por la noche, ¿no? Era muy bonito todo aquello. Ahora ya nos hemos olvidado de esta mierda, ahora solo vale la generativa. Efectivamente, se puso muy de moda con las GANs y las GANs son de hace o sea, más tiempo, ¿no? Pero como que se pusieron de moda también hace 4 años, 5 años como mucho, y ahora están ya más que olvidadas. Es la generativa anterior, ¿no? A la era de los Transformers y tal. Pero bueno, gran parte de lo que se hace en imágenes construye a partir de ahí. Estos modelos de difusión, pues son la evolución del modelo GAN antiguo, etcétera.
Y bueno, Que digo yo, no sé si os habéis dado cuenta que cuando ves cómo se generan estas cosas, que es muy parecido a cómo genera el Canal Plus las imágenes. sí, Primero ¿verdad? salían puntitos. ¿Verdad? de verdad, tu cerebro tenía que terminar de hacer el fine tuning, ¿no? Digamos. Y ahí el cerebro humano es muy bueno, Funciona. Me funciona muy bien. Sí, sí, ahí no está la máquina aún. Eh, Así que bueno, no quiero empezar tampoco sin recordar que tenemos unos recordatorios. El más importante y primero es nuestra newsletter, ¿eh? ¿Verdad, Corti? Eso, en tertulia.mumbler.io, ahí os podéis suscribir a la newsletter, tener nuestros canales específicos de podcast y de YouTube, porque ya sabéis que aquí la cara A sale en varios canales, pero la cara B solo sale en el canal de la tertulia. O sea que hay que suscribirse y mandamos más cositas. En concreto, últimamente estamos mandando nuestro ebook de IA para e-commerce, que son más de 80 páginas, con estrategias, métodos, herramientas de todo para que aproveches al máximo la inteligencia artificial a la hora de crecer tu e-commerce. Y es gratis, simplemente hay que suscribirse. Si no te las quieres leer, porque 80 son muchas y nosotros no nos las hemos leído tampoco, pues ya sabes, lo pasas a ChatGPT que te haga un resumen y ya estás dando el primer paso para aplicar la IA en tu empresa. Habría que hacer un modelo, ¿no? De te doy gratis el contenido largo y por 2 euritos te paso el resumen guay de lo que tienes que saber para contar en tus fiestas. Por cierto, te cambio un poco el tema, Corti, pero has dicho una palabra que se dice por aquí de vez en cuando, la palabra es Mumbler. Y estos días habéis tenido una noticia que, aunque se salga de aquí, pero yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que merece la pena que lo comentes. Pues muchas gracias por sacarlo, porque es verdad, hemos llegado a un acuerdo estratégico en Mumbler con Spotify. Y en Mumbler, que es una plataforma donde puedes tener tu podcast gratuito, pero también tu podcast premium, es decir, que la gente te paga para escucharlo, pues ahora se pueden escuchar en Spotify los podcasts premium. Que eso está muy guay. Es decir, el usuario puede estar conectado desde Spotify o desde Mumbler y va a acceder a su contenido. Y para los podcasters le damos toda la parte de las estadísticas de Spotify, que ellos son muy suyos. Pero bueno, gracias a este acuerdo nos las traemos. Creo que somos solo 10 plataformas de podcast en todo el mundo que estamos ahí y Mumbler es una de ellas. Pues mi más sincera enhorabuena. Para los que piensen que esto estaba preparado, porque somos tan paquetes que seguramente sonará preparado, deciros que no, que ha sido un comentario completamente genuino y la cara de Corti lo dejaba claro. Y yo te lo agradezco porque no estaba preparado, pero gracias. Era a pillar. Yo, mira, antes de empezar, sobre nuestro ebook de IA para e-commerce, del que estamos muy orgullosos, tengo que decir que no es el primer ni será el último descargable sobre inteligencia artificial que te puedas encontrar por ahí, pero hay que decir que, quitando el tema de las 80 páginas, hay mucho contenido interesante y tal, aquí hay cosas que puedes aplicar a tu empresa. No es el típico, mira, casos de uso que no tienen que ver contigo, pero cómo molan, ¿no? Que te cuento aquí. Y una de las cosas que sacar de este documento es, por ejemplo, ser capaz de evaluar el nivel de madurez que tienes en cuanto a datos e inteligencia artificial, cosas por el estilo, ¿no? Cosas muy accionables. A nosotros nos gusta la acción. Así que queda más que recomendado y además, mira, lo tienes gratis, te suscribes a la newsletter y la maravilla. Y por 2 euritos más te pasamos el resumen si quieres. Te cobramos los tokens ahí, ¿no? Sí. Muy bien, pues venga, vamos con las noticias. Hoy empiezo yo, ¿vale? El burro delante, porque es que hay una cosa que me ha gustado mucho, que seguro que la habéis visto, pero bueno, comentamos aquí porque es algo diferencial, que es que Anthropic hizo una serie de anuncios el otro día y dentro del ámbito de Claude, bueno, nuevas capacidades, nuevas versiones de modelos de Claude, etcétera, pero han construido una interfaz para comunicarse con el ordenador que llaman Computer Use, que es capaz de usar tu ordenador. Y entonces es una cosa que han puesto en abierto y sobre la que estuvieron pues mostrando varios casos de uso, ¿no? Y al final, pues bueno, esto es algo que te permite, a través de una interfaz conversacional basada en un LLM o puede ser Claude, hacer uso de tu ordenador y explotar capacidades que muy posiblemente no sabías que tu ordenador tenía, ¿vale?
Siempre a mí me gusta hablar mucho de que hemos tenido herramientas para automatizar algunos de los procesos que hacíamos, para eficientar nuestro trabajo desde mucho antes de la última era de la IA, ¿no? Simplemente hacerse un script para reenviar unos emails o lo que sea, era una cosa muy sencilla, pero que nadie hace, ¿no? Y en muchos casos, tal y como yo lo veo, es porque hay una barrera de entrada importante a la hora de conseguir cosas así. Bueno, yo creo que este tipo de soluciones, dentro de que esto está un poco en beta, ¿vale? Y hay que solucionar problemas de seguridad, etcétera. Bueno, tú tienes que darle unos permisos de uso de tu ordenador importantes, pero yo creo que puede habilitar un montón de casos de uso de un ordenador. Aquí, concretamente, pues para los que estáis viendo el vídeo, pues estamos mostrando una interacción que ellos enseñaron de cómo desarrollar una web, ¿vale? Que es como más un caso de developer, pero a lo que yo voy es a más casos del día a día, ¿no? De me pongo una automatización para que se me abran ciertas ventanas cuando entro, me pongo unas alarmas, cosas que realmente la mayor parte de la gente ni se plantea que puede hacer. Bueno, pues yo creo que esto lo va a democratizar mucho. Y luego, por supuesto, pues la parte negativa, ¿no? Que estás abriendo una puerta bastante potente a las capacidades que tiene tu computadora, ¿vale? Y nada, bueno, simplemente comentar que esto ha sido una cosa que no sabemos dónde va a llegar, pero que puede tener unos usos muy interesantes. Yo tengo claro el uso principal que se le va a dar a esto, que es en la gente que trabaja en remoto. Yo creo que la gente que trabaja en remoto, a ver si luego, Frankie, estamos de acuerdo, lo que va a decir es computer use, haz que estoy trabajando. Abre de vez en cuando el Slack, abre de vez en cuando el email, pum, pum. Exactamente la misma que había pensado. Es que estamos en sintonía, Frankie. Lo dices por las herramientas estas de control, ¿no? Que te meten en algunos sitios, ¿no? Para ver si... Ficha por mí, hable en Slack, comenta, pues puede contestar incluso automáticamente a comentarios en Slack. Claro. Es que puede hacerlo todo. Sí, reacciona en Slack. Siempre pon fiesta. Y así cuando digas, se me ha muerto el perrito, ¿no? Y tu fiesta. ¿Te imaginas una empresa donde todo el mundo hace eso, ¿no? Y que de repente empieza a ganar a la competencia. Bueno, ha habido casos, ¿no? Yo me acuerdo, sacamos la noticia del tío este que había automatizado todo su trabajo. Sí. Pues eso que hizo este hombre, que para mí siempre digo, tiene bastante mérito porque fue capaz de analizar su trabajo hasta el punto de automatizarlo al completo, ¿no? Y eso no lo hace todo el mundo. Pero, claro, al final se entiende que estaba haciendo un uso fraudulento, ¿no? De la tecnología de algún modo, porque a él le pegaban por hacerlo con sus dedos. Bueno, en este caso ya estaríamos hablando de que incluso pudiera darse la situación en la que hay varios clones hablando entre ellos sin saber que el otro es un clon. Ahora hablaremos de cómo también de esfuerzos en cuanto a identificar si algo es una inteligencia artificial o es una persona y cosas por el estilo, ¿no? O al menos dejar marcas. Pero bueno, que claro, ya llegados a este punto, pues se pueden dar situaciones y se darán bastante pintorescas. Pero bueno, yo en cuanto a lo que es la tecnología, pues a mí me parece un caso de uso bonito y un poco rompedor, ¿no? Muchas veces estas cosas tan vistosas no llegan muy lejos, pero otras veces, oye, pues te abren posibilidades nuevas. De hecho, bueno, perdona, Corti. No, dale tú. Iba a decir que pensando en las cosas positivas, ¿no? Pero esto puede ayudar a personas que tengan algún tipo de discapacidad. Ya no sé si se puede decir esta palabra, pero bueno, la digo con todo el cariño del mundo. Pero gente que, bueno, pues que tenga algún problema de vista o que te haya roto un brazo directamente, ¿no? Los dos. Y no puedas manejar bien el ordenador. O sea, hay tantas cosas que se pueden llegar a hacer realmente. Te puede permitir manejar tu ordenador con la voz. Bueno, pues estamos poniendo también otro
otra piedra para ayudar a la gente. No solamente aquí el jueguecito o las cosas malas de que trabaje por mí, sino que tiene muchos aspectos positivos. Total. Sí, desde luego. Este A tipo de cosas ver, tan potentes, pues bien usadas. a mí me recuerda mucho, no sé si os acordáis cuando salió el Automator en Mac, ¿Sí? que yo pensé, bueno, viene un game changer y tal, y ni Dios lo usa. Entonces, a mí sí que me entra la duda de, oye, ¿realmente vamos a usar esto? O sea, porque tiene mucho potencial, pero ¿vamos a ser capaces de verlo? Porque como bien decía Lu, hay un tema en hacer el esfuerzo de entender para qué narices lo vas a aprovechar, que es donde la gente, bueno, la gente, cuando digo la gente, nos incluyo, o al menos me incluyo, no hacemos el esfuerzo de analizar. Entonces, bueno, eso es interesante lo que pueda venir o no en función de que dedicamos el esfuerzo a pensar un poquito. Sí, porque, a ver, es que es así que el cerebro humano no, o sea, piensa de una determinada manera que es poco compatible con, por ejemplo, la estadística. Nos cuesta mucho pensar en cuestiones, siempre vamos al caso concreto, ¿no? Y eso se ve en muchas situaciones. Y también en hacer inversiones upfront para resolver problemas, ¿no? En el medio largo plazo. Siempre queremos quitarnos de encima la tarea. Y quitarnos de encima la tarea es poco compatible con tardo más tiempo la primera vez, ¿no? Porque automatizo o lo que sea. Y ese mindset, como dicen los modernos, pues es difícil de inculcar. Por eso digo que quizá estas cosas puedan tender hacia que esto sea más, esta píldora se tome más fácilmente, ¿no? Pero es verdad que lo importante no es tanto la potencia de la herramienta, sino que seamos capaces de hacer ese análisis y de ver dónde tenemos que meter el esfuerzo. Y desde luego el tema de la accesibilidad que has comentado tú, Frankie, pues es clave, ¿no? Este tipo de herramientas, pues la próxima vez que me rompa un brazo, pues ya no me darán la baja, me recetarán computer use. Oye, una última cosa. No sé si lo habéis pensado o es algo que os preocupa. A mí no es que me preocupe porque no estoy en ese vertical, pero sí que conozco gente que ha estado en los últimos años empujando proyectos de RPAs, de que esto todo que viene a ser lo mismo, ¿no? De automatizar tareas comunes con tecnología, pero que al final viene a ser arañitas que van haciendo, repitiendo cosas en el ordenador. Y yo cuando vi dije, hostias, vaya industria a que se ha mandado a tomar por culo en 3 segundos. Porque, claro, si ahora una IA es capaz de hacer esto, habrá que verlo, ¿no? De verdad. Mucha gente que ha metido mucha pasta en desarrollar tecnología para automatizar estos procesos en distintos verticales, lo he visto mucho pues en asesoría, en gestoría, whatever, en robotitos que son capaces de hacer estas cosas, es que se va a la mierda. Sí, yo he visto mucha aplicación de automatización, por ejemplo, en banca. En banca no creo que esto vaya a ser un problema, porque al final estamos hablando de otro tipo de máquinas. Digo, no vaya a ser un problema con cloud, pero estamos hablando también de un tema sensible, ¿no? Del acceso a datos y de lo que estás gestionando. Entonces, a esos niveles, seguramente no, a niveles de empresa más pequeña, tiene lo que estabais comentando antes, eso tiene que llegar a permear, ¿no? Tienen que enterarse, tienen que empezar a utilizarlo. Al final es verdad que parece que como que prefieres hacer las cosas como las has venido haciendo siempre, aunque tardes mucho más tiempo, por ese ratito que tienes que invertir para prepararte. Eso llegará, estoy completamente de acuerdo, pero supongo que será un proceso lento. No creo que a corto plazo haya mucho problema. Ahora siempre hay cambio tecnológico con esto y quien podía cobrar, gente que venda este tipo de soluciones, venda estas implementaciones, ¿no? Quien podía cobrar por un dinero determinado por una implementación o una automatización de este tipo, lo hacía seguramente en base a que hay una complejidad tecnológica importante, ¿no? O sea, hay un coste que te está supliendo este expertise de esta gente. Y en el momento en el que tú eliminas el coste o la barrera de entrada, pues ese precio se desploma, ¿no? Y al final es como va cambiando la industria. El caso es la velocidad, ¿no? Como tú dices, ¿a qué velocidad va a pasar esto? Bueno, depende. Puede ser que, o sea, al final, si de lo que se trata es de aprovechar las capacidades que te da el sistema operativo o determinado software para automatizar tareas o para tal, si realmente tienes un agente que le dices las instrucciones de tu problema y te lo hace, eso no va a valer nada, evidentemente. Y eso
¿quién te dice que no pueda llegar pronto? ¿No? Porque lo cómodo sería que fuera un cambio gradual, pero no siempre es así. Y como con tantas áreas de la industria, pues esto se verá impactado por la inteligencia artificial, se ve claramente, ¿no? Todo lo que es automatización, con temas agentes y todo esto, se ve claramente que se va a ver impactado. Sí, eso es. Venga, vamos a pasar a la siguiente, que creo que hemos hecho el tiempo justo para esta noticia. Vale, pasamos a la siguiente. ¿Os acordáis de lo que se tardaba hace 20, 25 años en cargar una imagen en Internet? Me acuerdo perfectamente. Perfectamente, ¿verdad? Mi adolescencia pasaba entre pitidito de módem y pitidito de módem. Efectivamente. Daba Bueno, tiempo a pues reflexionar. esta noticia va relacionada con eso. Pero primero vamos a tratar de introducir un poco algún concepto relacionado para entender un poquito más, ¿no? el impacto. Y aquí, cuando hablamos de soluciones de inteligencia artificial, hablamos muchas veces de lo que es la precisión del modelo, de que sea capaz de generar resultados que sean relevantes, pues lo bien que funciona a ese nivel, ¿no? Es a nivel funcional. Pero hay un montón de requerimientos no funcionales, y esto para los que seáis desarrolladores es algo que os sonará mucho, que también hay que tener en cuenta, como por ejemplo el tiempo de respuesta, ¿vale? O el tamaño del modelo, dependiendo de cómo lo quieras aplicar. Yo qué sé, temas de seguridad, de robustez. O sea, hay otra serie de elementos a tener en cuenta más allá de que el resultado sea mejor o sea peor, bueno, incluso estamos hablando de costes, ¿no? Puedes tener un modelo cojonudo, pero que te cueste tanto tenerlo en producción que en el fondo no te salga rentable. Y esto, algún día hablaremos sobre el concepto de FinOps, ¿vale? De eficientar todo el coste de la computación para ejecutar estos modelos, pero bueno, las cosas van por ahí. Y desde luego podemos encontrar ejemplos de todo tipo. Si hablamos de tamaño del modelo, que es una de las cosas que hemos comentado, pues si quieres tener un LLM, por ejemplo, dentro de un dispositivo móvil para que puedas tener, en lugar de que una conversación salga fuera del móvil, lo puedas ejecutar ahí, pues hay modelos cada vez más pequeños que se van a poder ejecutar o que se empiezan a poder ejecutar en el móvil. Si el modelo es muy grande, ya no puedes hacerlo. O si tienes que hacer un sistema de detección de fraude, el coste computacional es tan grande, la cantidad de máquinas que puedes necesitar es tan grande porque son millones de transacciones en tiempo real, pues que eso hay que cuidarlo bien o si no te arruinas a lo mejor. Dejas de arruinarte por el fraude, pero te arruinas por las máquinas. Son ese tipo de situaciones. O cuando hablamos ya de tiempos de respuesta, cuando teníamos BrainSys, las recomendaciones tenían que devolverse en tiempo real, en cuestión de milisegundos, porque no podías tener a la gente esperando ahí 10 segundos a que se recargara la página con las recomendaciones, por poner algún ejemplo. Y la noticia que vamos a comentar está relacionada con este concepto, ¿no? del tiempo de respuesta, y en este caso está asociada al tiempo que se tarda en generar una imagen en Midjourney o en cualquiera otra de esos sistemas, que no sé vosotros, pero por eso decía al principio lo de cuánto tardábamos antes en cargar una imagen en Internet. Le das el prompt, te sientas a esperar, te das por un café y a la vuelta más o menos ha terminado. Eso va mejorando, pero lo que ha ocurrido ahora es que OpenAI acaba de presentar un nuevo modelo, una nueva metodología que se llama SCM, que acelera la generación de imágenes, pero también de audio y de vídeo. Lo centran inicialmente en imágenes, pero también llegan a audio y vídeo, y lo aceleran 50 veces comparado con el resto de modelos de difusión. Es decir, si una imagen tarda 10 segundos normalmente en cargarse, estamos hablando de 0,2 segundos ahora, ¿no? en generarse. Esto abre muchísimas posibilidades si quieres utilizar estas imágenes, no solamente por el tiempo que tú tengas que esperar, ¿no? Que también somos impacientes y lo hemos dicho antes, ahora lo queremos todo, lo queremos ya, sino que además también hay ciertas aplicaciones en las que pueda tener sentido esto de generar la imagen en tiempo real, ¿vale? Bueno, pues me pareció bastante relevante porque además no lo hace a costa de que la calidad de la imagen sea peor. La calidad de la imagen, según los benchmarks que habían hecho, seguía siendo la misma que el resto, ¿no? Que los modelos que son de mayor uso, por decirlo así. Y no sé cómo lo veis, pero puede ser un game changer a lo mejor para algunas aplicaciones. Lo es. En cualquier proceso de
entendiendo que tú estás generando las imágenes no para hacer chorras, sino con una intención productiva, porque también se puede para lo otro, amigos. Y aparte quieres que sea rápido, porque para hacer chorra tampoco quieres perder mucho tiempo. Sí, pero bueno, ahí podrías decir, venga, si lo que quieres hacer un meme, que los memes están algunos muy currados, ahí sí que ha tenido impacto la IA. Pero yo creo es la velocidad es importante porque te permite capacidad de iteración, ¿no? Es decir, de aplicar feedback rápidamente. O sea, no, cambia mucho en el flujo de trabajo, y hablo de flujo refiriéndome al flow, ¿no? De una persona... bueno, digo, hablo de flujo refiriéndome al flow, significa concretamente eso. ¿A qué me voy a referir? Pues, pero me refiero a eso, ¿no? Aunque una persona esté enchufada trabajando y que pueda desarrollar un trabajo de una manera continua, ¿no? En el tiempo, sin interrupciones, la capacidad de aplicar feedback de manera continua, de recibir el feedback, la propia imagen y aplicar el suyo de manera iterativa con rapidez, cambia mucho el juego. Es decir, creo que tiene impacto sobre el producto final de manera muy sensible. Porque al final hay una persona y ya sabéis que, a ver, estos modelos de generación, vamos a quedarnos en imágenes, no digamos ya los de vídeo, son difíciles de gobernar. Es decir, tú haces los modelos de difusión de este tipo, pues funcionan, yo le digo un texto, que es una descripción, y a ver qué me da. Y a partir de ahí, normalmente itero, ¿no? Oye, pues esto así, esto así, cambio el prompt, afino, le doy feedback. No es lo mismo que tarde de 2 décimas de segundo a que tarde 10 segundos, porque la persona es muy importante en este proceso. Entonces, para mí sí es un game changer. Y como si dices a mal, no, bueno, pues la calidad es la misma, joder, pero la calidad sube mucho si tarda 50 veces menos. Aunque la performance, según un benchmark de one shot, sea la misma, ¿sabes? Me ha gustado lo que has dicho de, ¿no? Al final yo le doy un texto, me genera un lo que sea y luego itero. Y digo, esa es la misma descripción que das para decir el trabajo con un diseñador o cualquier cosa. Sí, en software se trabaja así, ¿no? Por ejemplo, en desarrollo de software moderno se prima mucho que se entregue pequeño y se obtenga feedback rápido para poder iterar y que el sistema también te dé feedback. ¿Por qué? Porque se sabe que el producto final es mucho mejor si se trabaja así, porque las personas están enchufadas. Porque eso al final lo hacen personas, ¿no? Cuando esto ya, el que haga el prompt sea una máquina y se comunique con otra máquina y tal, ya que vaya a la velocidad que quieran. Pero cuando hay una persona de por medio, eso tiene que estar alineado con la velocidad a la que funciona la persona. Tú no puedes decirle, ahora vete a tomar un café y luego vuelve. Como cuando compilábamos, ¿os acordáis? Hace años, ¿no? Decía, bueno, pues lo dejo compilando mi programa y me voy a comer. Y cuando vuelvo por la tarde ya está, ¿no? Pues si no se puede trabajar. Dicen que los ministerios van a coger ese modo, el de que te envío a tomar un café. Es que... Sí, me cogerán el lento. Estaba pensando que esto, por ejemplo, por poner alguna aplicación, ¿no? Un poco más aterrizada, para temas de personalización, podría estar bastante bien. Imaginaos una web en la que estás vendiendo una serie de productos, ¿no? Y ves que una persona está respondiendo mejor ante cierto tipo de imágenes. Hombres o mujeres, o que tenga el fondo más oscuro o más claro, o que esté en el campo, o que no sé qué. Si tú tienes una base de imágenes y lo que le pides a un sistema de estos es que haga variaciones en función de lo que mejor responde, vas viendo en tiempo real ante qué está respondiendo y le vas generando esas imágenes dentro de ciertos guardarraíles, que es importante, pero le vas generando también esas imágenes en tiempo real. Bueno, pues no sé, para publicidad, para este tipo de cosas como mínimo, y seguro que hay miles más que ni se nos ocurren ahora, pero por aterrizarlo, ya os decía, como mínimo ya pueden representar un avance. Mira, con el ejemplo que has puesto, yo me acuerdo que ha habido sistemas que por ejemplo, lo que hacían era coger un vídeo de un famoso y transformarlo para hacer como que te está contando un mensaje personalizado. Que al final lo que se solía hacer cuando se hacen envíos masivos a una base de datos, imagínate, a los fans del Real Madrid que están en no sé qué y le quieres hacer una campaña, se generan todos esos vídeos y luego se mandaban. Lo que he dicho Frank, que ahora esto cambia el modelo a un modelo más web tradicional, ¿no? Que es yo lo envío y ya cuando el usuario hace clic lo genero y te lo sirvo, pero como estamos hablando creo que en el paper hablan de generar vídeos en fracciones de un segundo, ¿no? O sea, fracciones de segundo. Y es corto, sí.
claro, lo que te permite hacer este tipo de cosas como mucho más real time, como estás contando. Y el hecho de que las grandes compañías como OpenAI empiecen a ponerle mimo a esto, también yo creo que refleja mucho el punto en el que estamos, de donde ya la tecnología tiene la potencia para poderse aplicar de una manera, digamos, muy extendida, ¿no?, a muchos problemas, y entonces ahora salen los problemas que tienen que ver con la implantación. La velocidad, los costes, la privacidad, todo esto, ¿no? Ahora es como que ha venido incrementándose el esfuerzo en estas cosas más que en ser el modelo que saca mejor resultado en el benchmark de no sé qué, ¿no? Y luego además a ellos les interesa porque esta gente pierde mucho dinero, OpenAI en concreto, ¿no? Y es por los costes de inferencia. Entonces les interesa mucho reducir esos costes, ¿no? Entonces encontrar mejores arquitecturas para hacer esto, etcétera, pues es algo en lo que seguro que estarán trabajando. Este concepto lo hemos mencionado alguna otra vez, un poco el de la última milla, ¿no? El de que antes hemos tenido un montón de proyectos que generaban modelos que resolvían el problema, pero cuando luego tenías que llevarte eso a un entorno no de producción, sino productivo, de un producto que realmente funcione, que lo haga en tiempo real, que yo que sé, hay un montón de elementos ahí que no se han cuidado hasta ahora, a lo mejor porque el foco estaba en otro lado, pero es lo que tú dices, luego ya se está empezando a poner el foco en esto tiene que llegar a la gente y de llegar de la mejor manera posible, cumpliendo esos requisitos no funcionales, ¿no?, que estábamos comentando antes, más allá de los funcionales. Y es que no queda otra que ir por allí. El que no lo haga se va a quedar atrás. Es que son stoppers. Y ya pasó con el Deep Learning, el Deep Learning, la revolución del Deep Learning, ¿no? Empezó con, oye, ¿se pueden usar GPUs para esto? De repente las redes neuronales funcionan. Pero claro, luego vino el problema de, vale, esto es potentísimo, pero las GPUs cuestan una pasta, no son compatibles con los clústeres, no tal, y hubo que resolver esos problemas. Y ya pasamos por ahí. Cuando llegaron los Transformers, pues nos encontramos con modelos que son gigantescos, ¿no?, en comparación. Yo me acuerdo BERT, cuando salió, digo, ¿cómo que esto ocupa 4 gigas? Bueno, pues 4 gigas hoy en día, eso ya no es nada, ¿no? Entonces imagínate lo que será GPT-4o, ¿no? Esto hay que abordarlo porque si no, no se puede hacer, ¿no? Y ahora hablaremos en la parte de la cara B de State of AI, que se habla también de la computación en el Edge y de modelos pequeñitos y ese tipo de cosas, ¿no? También se mete mucho trabajo ahí. No lo hemos llegado a mencionar ahora, pero estos modelos también, al ser mucho más rápidos, necesitan menos capacidad de cómputo, necesitan menos máquinas, por lo menos, ¿no? Menos reactores nucleares, dicen, ¿no? Efectivamente, menos reactores nucleares, que también es algo que hay que comentar. Y bueno, pues es otro paso que lo hemos comentado otras veces, hacia ese menor consumo energético para todas estas cositas que estamos montando. Sí. Frankie hablaba, ¿no?, de que esto llega a la gente, que estoy muy de acuerdo. Me hace gracia que OpenAI sigue haciendo cosas, pero Sora todavía no llega a la gente. ¿Será que es tan caro que necesitan estas cosas para que realmente pueda llegar a la gente? Porque ahí hay como mucha novedad, ¿no? Nos da la sensación de que hay muchas cosas que vamos hablando, pero que luego llegar, lo que es llegar, no llegan. Falta, ¿eh? Sí. El día que lleguen, estoy seguro que va a ser brutal. Sobre todo no llegan a Europa. Sí. Sí, tú compartías, ¿no?, el otro día, Lu, en el WhatsApp que tenemos una imagen, una captura, ¿no?, de que te decía... Se la intenté colar a AWS que me activaran los últimos modelos multimodales de Llama y me dijeron, no, amigo. Europa no. No se puede. Los puedes usar en una zona que no esté en Europa, ¿vale? Pero bueno. Ya sabéis en lo que estamos ahora mismo a nivel legislativo y tal, que eso también necesita evolución. Pasamos a la siguiente, si queréis, sí. Venga, le doy caña. Esto viene de un artículo de Sequoia Capital, aunque encaja mucho con una tendencia que estamos viendo, no solo en el mundo de la IA, sino en el mundo del software en general. Y es que estamos pasando del software as a service al service as a software, donde la inteligencia artificial juega un papel fundamental y vital porque mucha de esa capa de servicio ahora se puede automatizar.
Luego entramos un poco en lo que cuenta el paper de Sequoia, pero si queréis la reflexión previa es que ya estamos viviendo un momento en el tiempo en el que el software as a service está demostrando cosas que, si os acordáis, algunas veces comentábamos en la época de Brainsys y demás, que es, oye, los unit economics en la práctica no son tan interesantes como parece, porque el lifetime value de los clientes luego no es tan grande, porque el software as a service en teoría te da un margen enorme en bruto de un 90%, pero es que por narices todo eso te lo gastas en marketing y comercial si quieres crecer y demás. Lo hemos visto en la evolución de Salesforce y cómo Salesforce con el tiempo tiene que estar comprando otros productos y no conservar el crecimiento. Es decir, venimos con todo ese decalaje, ¿no?, de estos últimos años. En los últimos años han empezado a surgir también bastante software o bastante SaaS con una capa de servicio humano muy potente. Yo qué sé, por ejemplo, casos españoles, se me ocurre Declarando, que encima están aquí en Castellón, que al final es un SaaS porque tienes una capa de asesor, ¿no? Al final es un típico asesor financiero para autónomos. Y lo que hace es automatiza el 90% del curro, pero luego siempre tienes a alguien detrás que te hace parte del proceso. O Serpa, por ejemplo, que ahora lanza Felipe Polo, que es un poco parecido. Es un tema que se conecta a tu holder y tal, te hace un montón de cosas, pero luego tienes un CFO, ¿no?, que te acaba dando una capita de servicio. Esto ya lo estábamos viviendo. Pero claro, al final el planteamiento que hace la gente de Sequoia es que ahora, con la IA y particularmente con los agentes, yo creo que particularmente con los agentes por dos motivos, ¿no? Uno, porque encaja conceptualmente en esta parte de servicio. Un agente puede ser algo encargado de hacer un servicio, y por otro lado, si queréis, hay un puntito de moda que también me da la sensación que hay cosas que no son tan agénticas, pero que se le llama ahora agentes porque mola. Pero claro, todo esto te desbloquea un mercado enorme. Y los que estáis viendo el vídeo, al final hay un planteamiento que viene a decir, oye, en 2024 estamos hablando que pues hay un mercado de cloud, o sea, del software, que es de 650 billions, de los cuales pues 400 billions es de más SaaS, cloud software, por decirlo así. Es decir, el SaaS ya prácticamente más de la mitad, bastante más de la mitad del mercado del software. Pero si tú eres capaz de hacer este cambio de chip y mirar al mercado de los servicios, lo que estamos hablando que en 2024, ¿no?, el mercado del software de la IA es de 3 billions, pero el mercado de los servicios y software es un mercado de más de 10 trillions. Es decir, ahora el software, gracias a la IA y con este modelo Service as a Software, va a querer conquistar gran parte de ese mercado. Y lo cual mola mucho porque te abre una cantidad de oportunidades brutales a aquellos que lo sepan capitalizar. Lo pondremos como siempre, en la newsletter y en las notas del episodio, el enlace al paper de Sequoia, porque, bueno, entre otras cosas, pintan aquí un poquito logos, ¿no? Te dicen, oye, en Mundo Cloud, en apps, tenemos estos players, en mobile, en apps, tenemos estos players. Hacen como un mapeado en Mundo Cloud Mobile de distintas capas de players. Y te dicen, bueno, en el mundo de la IA tenemos en infraestructura AWS, Nvidia, Azure, Google y otros, ¿no? En la capa que sería seguridad, datos y desarrollo, pues OpenAI, Anthropic, Meta y demás. Pero claro, en toda la capa de apps, ¿no? En toda la capa de cosas que se van a construir encima, todavía no hay grandes players. Y ahora es seguramente los próximos años, o es la premisa de este artículo, se va a ir construyendo todo este nuevo mercado, el Service as a Software, bastante agéntico, bastante guiado por inteligencia artificial. ¿Qué os parece esto? Bueno, le doy, pues me lo has vendido también, que me dan ganas de dejar todo y lanzarme a eso, ¿eh? Pues yo también, aparte seguro estaba contando, digo, yo creo que hay que hacer algo, chavales. Sí. Oficialmente cerramos aquí a iHackers, que lo sepáis todos, y nos lanzamos a un nuevo proyecto. Agéntico. Lo digo, evidentemente, no es en serio, pero sí lo digo con ese puntito de hostia. Casi hasta da envidia, ¿no? Ver esa oportunidad ahí. También tiene sus riesgos. Es decir, meterse ahí tiene un riesgo grande porque estás muy cerca de los que hacen ahora mismo los picos y las palas, pero que nadie les impide meterse también en este mercado. Y bueno, venimos de... Es como que estás muy cerca en ese gráfico, ¿no?
ofreciendo. También se ha hecho un análisis recientemente que podemos compartir de que, bueno, que esta visión apocalíptica de que había muchas empresas que estaban haciendo capitas sobre lo que hace OpenAI y que eso se los iba a comer, realmente están aportando un valor tremendo, porque eso es algo mucho más complejo y que no es tan fácil que te los quites de encima. Evidentemente, si haces una mierda, pues vas a desaparecer. Aquí estamos hablando de hacer cosas serias, pero yo creo que siempre existe el riesgo de que si el mercado es tan apetitoso y esta gente tiene más recursos que tú, pues se pueda meter ahí, ¿no? O sea, que hay que... Porque al final estás hablando de que gran parte de lo que es el servicio está delegado en la inteligencia artificial. No es tanto que tú construyas casos de uso desde cero, ¿no? Como se hace en software as a service. Entonces, bueno. Sí, el tema es que estos servicios muchas veces tienden a ser muy de nicho, ¿no? Y todas estas grandes es difícil, pueden hacer cosas generalistas, es difícil que se vayan a meter en cada uno, que hagan algo que resuelva todo, o que se vayan a meter en todos y cada uno de los nichos. Eso sí, si tienes la mala suerte que se meten en el tuyo, pues date por follado, básicamente. Sobre todo que se vuelvan tan potentes que sean capaces de resolver tu problema, o sea, que no tienen ni por qué meterse en lo tuyo. Sí. Que de repente un día resuelven tu problema. Entonces se van muchas empresas al garete, ¿eh? Como eso ocurra, seas como seas, estés ahí metido o no, hay muchas empresas que se pueden ir al garete. Justo, yo creo que hay dos cosas, ¿no? La primera que está diciendo Frankie, si pasa eso, hay muchas empresas que ya existen ahora que se van al garete, porque las empresas que existen ahora se van a ir al garete por estos nuevos servicios de software que se monten, o, como estoy diciendo, por los proveedores de infraestructura, ¿no? O capas un poquito más abstractas que se la van a cargar. Toda esta gente está fuera. Hay que elegir, ¿no? al punto. Y por otro lado, un poco lo que decías, Lu, que sale también en el artículo Sequoia, solo que ponía estas palabras y más o menos dicen algo así como: hace 2 años las empresas de capa de aplicación eran vistas con escepticismo, a menudo desestimadas como solo un wrapper es una envoltura sobre GPT-3. Sin embargo, ahora esas mismas envolturas están demostrando ser una de las formas más sólidas de crear valor duradero en soluciones impulsadas por IA. Lo que comenzó con una simple envoltura ha evolucionado hasta convertirse en lo que hoy llamamos arquitecturas cognitivas. Que también mola porque te das cuenta que al final luego los palabras que acaba viendo la industria y dentro de 10 años se habrá establecido, te das cuenta que bueno, es menos... Es que arquitectura cognitiva suena mucho más de puta madre con wrappers, pero bueno. Y dice, las empresas de capa de aplicación e inteligencia artificial actuales son mucho más que interfaces gráficas encima de modelos fundacionales, han desarrollado estructuras cognitivas sofisticadas que combinan varios modelos fundacionales con mecanismos de enrutamiento, integran bases de datos vectoriales y de grafos para generación aumentada de recuperación, que es el RAG, establecen guardrails, ¿no? Guardarraíles para el cumplimiento normativo y aplican lógica de aplicación que imita el razonamiento humano en flujos de trabajo. Esta evolución marca una transición hacia sistemas capaces de manejar tareas complejas y matizadas, representando un avance significativo desde la simplicidad de las antiguas envolturas. Es decir, ha habido, que creo que lo venden bien, también os he dicho, pero sí que es verdad que al igual que esto ha pasado con estas capas, lo mismo pasará en estos services a software, ¿no? Que en cuanto te metes en un nicho, empiezas a hacer cosas para que eso funcione bien, para que funcione rápido, para que pasen determinadas cosas, vas a tener que complejizar bastante muchas capas. Sí, lo cual no elimina el riesgo de que el gran modelo, o sea, si seguimos por el camino que vamos, el gran modelo se comporte, termine comportándose. Y yo creo que aquí la defensa contra esto, ¿no? Contra que te devore, ¿no? Tú defines un service as a software que es capaz de adaptarse a los casos del usuario, lo vende muy bien, es una arquitectura muy compleja, pero tú te basas en los OpenAI, en los GPT-5, Gemini 2 y lo que haya, ¿no? En un momento dado, esos modelos ya son capaces de resolver tu problema. Lo único que te defiende contra eso no es tanto una arquitectura compleja, porque ya ahora los grandes modelos de lenguaje se entrenan con comportamiento de agentes para que se empiecen a comportar como agentes ellos también. Eso ya se hace. Lo único que te defiende son los datos. Que vamos hacia un modelo de, si quieres verlo así, de legislación y también de celo con respecto a los datos privados, en el que ya
se va a ver venir a esta gente y no se les va a dejar que se entrenen con los datos que se necesitan para dar un comportamiento mucho más adecuado a determinado problema. Y que eso da una ventaja competitiva a los players actuales que se quieran meter pronto. O sea, me voy a poner el caso que os decía antes, ¿no? Un declarando, que ya es un service as a software humano, si evoluciona pronto a empezar todo esto con IA, tienen datos, conocimiento, procesos y usuarios usándolo cada día, que le va a permitirte una ventaja competitiva y que esos datos no lo van a tener otros. Exactamente. O sea, totalmente. Exactamente. Sí, ahí siempre se ha dicho que una de las principales barreras y protecciones en temas de IA eran tus datos, ¿no? Los datos que son privados y sobre todo no están accesibles por ahí. Y a nivel público, hoy mismo leía una noticia que decía que Julianne Moore, la actriz, uno de los cantantes de ABBA, algún otro, creo que había un escritor japonés que no recuerdo ni cómo Los se llamaba. jovenzuelos. Sí, unos jovenzuelos, efectivamente. Habían firmado, entre otros, ¿no? Creo que había más de 10.000 profesionales que habían firmado una declaración diciendo que, bueno, que la inteligencia artificial no debía utilizar sus obras bajo ningún concepto. Estamos ya, evidentemente, entrando en un proteccionismo para que no nos quiten lo que viene siendo el combustible, ¿no? Que se dice de la inteligencia artificial. Pues ahí va a haber muchas movidas. Luego tenemos a nuestro Alonso, que ha sacado su iLonso, por contra, sí. A espíritu español, aprovechando la IA. Di que sí. Muy bien, pues muy interesante este concepto y este estudio de Sequoia que os dejaremos en la newsletter. Venga, pues voy yo si queréis. Yo voy con una noticia que es un poco así oscura y triste, pero que da para reflexionar, que es pues un triste acontecimiento y tristemente también relacionado con inteligencia artificial, que fue el suicidio de un adolescente en el estado de Florida, ¿no? Que un chaval de 14 años que había comenzado a tener una relación más o menos intensa con un avatar generado con Character.ai. Character.ai pues es una empresa de avatares y chatbots personalizados que fundaron unos ex Google, ¿no? Que se hizo muy, muy célebre y que, bueno, es referencia de lo que se puede hacer con inteligencia artificial a nivel consumer. Bueno, pues este chico se creó un avatar basado en Daenerys Targaryen, con quien empezó a establecer cada vez más relación, a alejarse un poco de la realidad. Él, al parecer, tenía algún problema diagnosticado como Asperger leve y tal. Pues no se debieron poner las salvaguardas y se terminó suicidando, ¿no? Con la pistola de su padrastro. Esto es una cosa que a veces ocurre en Estados Unidos porque pero bueno, si no hubiese ocurrido de otra forma. Y entonces, pues bueno, la madre de este chico ha denunciado a Character.ai porque él había expresado este tipo de deseos en los chats y pues nadie hizo nada, ¿no? Nadie de la compañía en este caso, porque claro, evidentemente el chaval estaba hablando con el bot y decía este tipo de expresaba este tipo de pensamientos. El bot, al parecer, bueno, una de las claves de la denuncia es que no le recomendó buscar ayuda ni nada por el estilo, sino que le daba ánimos y tal, ¿no? Pero no tiene la capacidad de reaccionar adecuadamente y bueno, pues se llegó a este triste desenlace. Y ahora pues hay una querella, ¿no? O una denuncia contra la compañía y la cosa, bueno, pues el debate que se abre aquí es si pues a quién hay que cargar con esta responsabilidad civil o penal sobre lo que ha pasado, ¿no? A la inteligencia artificial, a los creadores, a los padres, bueno. Pues es un caso que, por suerte, no es algo, digamos, que esté extendido, pero evidentemente cuando pasa una cosa de estas, pues sale en la prensa y da para plantearse historias, sobre todo en lo que tiene que ver con los menores, ¿no? Si esto puede ser un peligro, etcétera. Así que bueno, simplemente yo pongo la nota triste hoy en el podcast, pero bueno, ¿vosotros qué pensáis de esto? Bueno, le doy lo primero que es no vamos a frivolizaros, es una noticia dura, pero quitando ese lado,
Joder, tradicionalmente ha habido un montón de cosas en la cultura popular a las que se le han achacado cosas. Sí, me acuerdo en la época de la música emo, ¿no? Y el movimiento esto, y que algún suicidio hubo también. Es decir, yo creo que las personas que tienen problemas, o que tenemos problemas a veces, nos refugiamos o se refugian en algunos espacios, pero el problema de fondo es otro. O sea, otra cosa, hubiera sido que la IA le hubiera dicho, tienes que suicidarte. Creo que es muy distinto, ¿no? Que para cargarle a una inteligencia artificial, a un sistema, a un chat, un whatever, de que no haya sido capaz de darle la ayuda exactamente como necesita, me parece quizás excesivo. Eso por un lado. También por otro lado, creo que estas cosas sientan regulación a futuro, aunque sea no regulación judicial, por decirlo así, sino pues determinadas buenas prácticas en el mercado. Seguramente ayudará a que los desarrolladores de este tipo de soluciones pongan más ojos en ser preventivos, ¿no? O en hacer una contribución a la sociedad desde su perspectiva. Pero creo que más allá de la anécdota y de la noticia triste, creo que se queda en eso, ¿no? En algo anecdótico que pasa, pero pasará con la IA, con música, con un libro o con que, yo qué sé, que un amigo la mira mal. En cualquier caso, para mí hay una responsabilidad compartida, ¿no? Está muy bien echarle toda la culpa a este servicio o a la tele en otros casos o a lo que sea, pero como padres también tenemos mucha responsabilidad con nuestros hijos, tenemos que saber dónde están y tenemos que controlarles un poco. A veces no lo hacemos por desconocimiento, por falta de tiempo, por falta de ganas, o no lo sé, hay muchas razones. No me atrevería a decir si deberían, no sé, castigar de alguna forma a esta empresa, no lo sé, es meterse en terrenos bastante escabrosos, pero sí que creo que los padres, al final es tu hijo. Si le pasa algo, me da igual de que echa la culpa, eres tú el que se va a joder la vida y tienes que estar pendiente de ellos. Luego lo que decías, Corti, también es verdad que por desgracia normalmente se legisla de una forma que es reactiva, no es proactiva. Se legisla cuando las cosas ocurren y eso ha sido así siempre, no es algo nuevo. Aquí ha pasado esto, otra vez pasan otras cosas distintas con otros temas que no tienen nada que ver con IA y tenemos que entender que bueno, pues que no podemos tener en la cabeza todas las posibilidades que hay. Y en fin, es una puñetera desgracia, no envidio para nada a los padres. Entiendo incluso que reaccionen así porque bueno, no quiero pensar, si le pasa algo a cualquiera de mis hijos, no sé cómo voy a reaccionar. Entonces, prefiero no ponerme en sus zapatos, por decirlo así. Pero que es un tema peliagudo, eso seguro. Sí. Ahora, hay una parte yo creo aquí también de cómo funciona Estados Unidos, que al final son muy de este tipo de demandas, y yo creo que es lícito ya que he perdido a mi hijo, pues bueno, en la medida de lo posible, pues que voy a aprovechar la oportunidad que tenga. Si no estuviera eso ahí, habría que ver, ¿no? Hasta qué punto alguien pelea por esto, o en España, si hubiera pasado, hubiera sido seguramente, no habría habido tanto polémica, muy seguramente. Sí. Yo creo que lo que puede tener incidencia a esto, el hecho de que, bueno, esto ha habido un reportaje en el New York Times, ha hecho ruido esto, ¿vale? Y lo que puede tener incidencia es en una cosa que, bueno, aquí en cierto modo yo he sobremojado porque en toda la época de las redes sociales, más recientemente con los grupos de Telegram, en su momento 4chan, los foros, etcétera, pues siempre ha estado encima de la mesa cómo de responsable era la plataforma sobre los contenidos que se escribían allí, ¿no? Y qué capacidad de gobierno tenían, porque claro, evidentemente, pues en determinados foros ha habido subforos de grupos terroristas, de gente que se juntaba para, pues como en este caso, ¿no? No es el mismo caso, pero bueno, gente que se juntaba para ver cuál era la mejor forma de suicidarse. Mi hijo se ha hecho neonazi, no me he dado cuenta, este tipo de cosas, ¿no? Y siempre ha estado sobre la mesa cuál era la responsabilidad de la gente que pone esos medios sobre el contenido, ¿no? Y hay una línea de pensamiento, de actuación que dice, no, vosotros tenéis que auditar lo que se escribe ahí y estar pendientes, ¿no? Yo me acuerdo de una entrevista con el administrador de Forocoches hace tiempo en La Resistencia, que él decía que él tenía unas alertas en el foro
Y dice, a mí, por ejemplo, si escriben Guardia Civil, a mí me llega un email. ¿Sabes? Porque yo tengo que ver esas cosas, ¿no? Entonces, claro, al final, el problema es que este chaval estaba escribiendo ahí en su plataforma cuál era su intención y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces Claro, yo creo pero si tú escribes en Google Drive un documento diciendo una nota suicidio, le puedes responsabilizar a Google de que... Hostias. ahí está el tema. Ahí está el tema. Y luego las empresas, pues evidentemente son muy celosas de dar datos sobre sus usuarios. Incluso, bueno, ha habido casos en los que Apple, hubo un caso muy famoso en el que Apple se negó durante un tiempo a darle al FBI acceso a un móvil de un presunto terrorista, ¿no? Porque decían, no, para nosotros la privacidad está por delante. Al final les obligaron, evidentemente, entró un juez y dijo, pues dais acceso al móvil. Porque claro, ¿qué va a pasar en esa situación? Si es que era absurdo. Pero ellos preservaban un poco ese celo, ¿no? Con respecto a ese contenido. Yo creo que aquí, si empiezan a pasar estas cosas, lo que puede ocurrir es que a estas empresas se las obligue a hacer audit de esas conversaciones, ¿no? Y tener una serie de salvaguardas o de cosas ¿Y eso preventivas. hasta qué punto es bueno o es malo? Es que ahí entramos, ¿no? Yo creo en la deriva moderna de todo esto, del sobreproteccionismo, que Eso, eso en el caso de lleva... los menores seguramente va a ser así, ¿eh? Ya, pero entonces lo que tienes que tener es un sistema de control parental o lo que sea. Oye, quieres estar aquí, tu padre tiene tal y yo informo a tu padre. O sea, pero tiene que estar montado de esa forma, porque si no, tú como compañía, o sea, vuelvo a lo mismo, Google Drive, yo me creo un documento, escribo una carta de suicidio. Si eso tiene algún sistema, tendré que avisar al padre del menor, porque vete a saber qué cojones está haciendo. La compañía no puede, no sé, yo no veo que debiera avisar a un gobierno, no veo que debiera avisar a ningún otro lado, porque no tienes ni puta idea, ni tienes el permiso, ni tienes nada. O sea, tú como padre no está pues, ese permiso tampoco, porque igual que lo controlas para este caso que estamos hablando, lo estás controlando para muchas otras cosas que no sabemos lo que puede pasar. Y luego, como siempre, es muy posible que en cada país las circunstancias sean distintas. En unos tenga que hacerse de una manera, en otros de otra. Es que es jodido. Sí. Pero vamos, no descartemos que en este caso les obliguen a poner en los términos y condiciones algo a carácter .ai, sobre todo en relación al uso que pueden hacer los menores de su tecnología, ¿no? Y luego a partir de aquí ya veremos. Pero estas cosas siempre tienen impacto y como vosotros decís, pues somos reactivos, ha pasado algo, se van a mover cosas. Venga, vamos con un par más rapidito y ya nos vamos a la cara bien. Vale, ya sabes que si dices un par más rapidito nos tiramos aquí 30 minutos más, pero bueno, vamos a ver. Hemos comentado aquí varias veces que cada vez se está dando más la circunstancia de que Internet se está llenando de textos que están generados por LLMs, ¿no? Por IA generativa. Y hemos comentado que esto tiene implicaciones a diferentes niveles, por ejemplo, que se utilizan para reentrenar nuevos LLMs, es decir, que la salida del LLM la utilizamos como entrada para entrenamiento de otros LLMs y esto, bueno, pues, se da una circunstancia que a lo mejor no es la deseable, ¿no? Los modelos aprenden por lo que ha creado otro modelo, se puede llegar a una pérdida de calidad, por ejemplo, de creatividad, de los sesgos, yo que sé, muchas circunstancias ahí a tener en cuenta, incluso errores. Si estamos diciendo que los LLMs alucinan, o llamadle como queráis, a la salida, si eso es la entrada de otra cosa, pues se está retroalimentando de algo que no es cierto. Luego hay temas de transparencia, de confianza en la información, o sea, hay muchísimo a tener en cuenta aquí. Y hace poco, Google, estos días, Google, concretamente, a través de DeepMind, anunciaba una tecnología de marca de agua que han sacado que se llama SynthID, que han puesto como código abierto y que, bueno, pues lo que hace es, de alguna manera, pues meter una marca de agua. No es una sorpresa, tanto dado lo que he dicho, pero sobre todo para poder identificar contenido generado por inteligencia artificial, tanto en textos como en imágenes y en vídeos. La novedad quizá es cómo es esta marca de agua. No nos imaginemos que es una fotito de estas ahí que está que se ve como en la agüita, ¿vale? O que son unas palabras clave al final del todo que dicen esto se ha generado con ChatGPT. Solo se ve a trasluz. Es el portátil así.
efectivamente. O si le das, sí, lo han escrito con tinta de limón, ¿no? Y si le das si lo pones a la luz de la luna ya bueno. Lo que ocurre es, ya sabéis que con la IA generativa, por ejemplo, si hablamos de texto, lo que ocurre es que en cada momento se está eligiendo con una cierta probabilidad cuál es la siguiente palabra, ¿vale? Puesto de una forma un enfoque muy simplista. Y lo que hacen es ajustar un poquito, ajustar ligeramente la probabilidad de selección de los siguientes tokens dentro de esta generación de texto, esta predicción que realizan los modelos, y lo hacen creando un patrón que se puede detectar con un software que ellos han generado también. Es decir, para nosotros la salida se supone que es la misma, el significado es el mismo, pero la manera en la que se ha escrito, la manera en la que se han predicho las siguientes palabras, sí que sigue este patrón. Entonces, si tienes, como lo del DNI, ¿no? Si tienes el descifrador del DNI, sabes si es correcta la letra o no es correcta la letra o si está falsificado. Se supone que ya está integrado en Gemini, ¿vale? En el chatbot que todos estamos utilizando. Como os digo, se supone que no compromete ni la calidad ni nada. O sea, al principio se va a comportar igual, no deberíamos notar absolutamente nada. Pero claro, también estamos con el tema de qué ocurre si tú coges el texto generado por Gemini y le cambias 3 palabras. ¿Se detecta? ¿No se detecta? Si haces como nuestros alumnos hacían en los trabajos, ¿no? Cuando estábamos en la universidad, copiaban el trabajo de otro y cambiaban los nombres de variables. Al final te terminabas dando cuenta. ¿Esto lo detecta? ¿No lo detecta? Se supone que sí. Se supone que es capaz. Si el texto tiene un mínimo tamaño de 3-4 líneas, por lo que dicen, se supone que esto es capaz de detectarlo. Entonces, bueno, pues llegamos a ese punto de... además que es importante, ¿no? El saber si han plagiado un trabajo de fin de carrera, sea un trabajo de doctorado, una tesis, ¿no? Un libro, ¿sabes? Se ha generado un libro utilizando directamente ChatGPT. Todo esto, en breve, a lo mejor se puede llegar a saber. El tema es para qué se usa. Comentábamos aquí no hace mucho que el hecho de que alguien utilice ChatGPT para su trabajo y para hacer algo que tenga impacto en el trabajo no es necesariamente malo, porque al final está guiado por ti. Te ayuda a acelerar el proceso, pero sigue siendo de alguna forma original porque tú le estás guiando, ¿no? a hacerlo. Pero se pueden generar situaciones como, no sé, demostrar que a lo mejor un presidente de gobierno ha plagiado o ha hecho su trabajo de fin de carrera o su tesis doctoral con ChatGPT y lo que pueda venir a continuación. No puede ser, ¿no? Eso nunca jamás en la vida no, podría haber sido. No puede pasar, efectivamente. Bueno, no sé cómo lo veis. Yo creo que algo hay que hacer en este sentido, ¿vale? No sé si pasa por obligar a que se use un sistema de watermarking a todos los LLMs, pero sí que puede ser algo diferencial para Google el hecho de que ellos implementen una tecnología de vanguardia, ¿no? Para generar confianza en sus... aquellos de los que son proveedores y tal, ¿no? Porque esto es un problema que para el que ahora mismo no tenemos una solución clara. Es decir, bueno, existe, como tú dices, está plagado Internet de contenido. El otro día, justo en el programa este de La Revuelta, estuvieron hablando del tema, ¿no? Porque a uno le pasaron invitaron allí a uno que ponía... ¿La Resistencia? Bueno, ahora se llama La Revuelta. Vale, ostras, que no lo veo, perdón. Y entonces pues había un chaval allí, ¿no? Que le entrevistaron en el público, que tenía un Instagram donde ponía curiosidades, y cogió uno allí y le pasó una herramienta de estas de Internet para detectar si está hecho con ChatGPT, y decía, todos tus posts 100% ChatGPT, ¿no? Y bueno, era el chiste, pero no es un chiste. O sea, es decir, que gran parte del contenido que se está generando ahora mismo en Internet, pues se hace de esta forma. ¿Es bueno o es malo? Bueno, ese es otro debate, ¿vale? Pero el hecho es que esto está ocurriendo porque son herramientas que, a ver, es difícil no usar. Sí. Yo es justo lo que pensaba antes que estaba hablando Frank y digo, LinkedIn no valida. O sea, me refiero que le pasas a LinkedIn y dices, esto el 100%. Hasta los textos de los menús están hechos con IA. Vaya madre, muy hermoso. Y otro pensamiento que tenía, digo, jope, tecnología vanguardia, lo que quiera, pero vamos, que si es que somos capaces de ver a ojo que algo está hecho con IA, tampoco creo que tengas una ciencia atroz para que sea capaz de hacer algo, ¿eh? Sí. Sí, aquí la cosa es que, a ver,
yo creo que por cómo funciona el sistema, pues lo que refuerza en cuanto al uso que se debe hacer de esta tecnología es que te ayudes, pero no lo dejes tal cual. Porque al final esto no deja de ser un enfoque estadístico, es decir, si tú le haces una revisión sesuda a ese texto y si te ayudas, lo va a identificar como que está generado por un humano. Bueno, aquí saldrá la IA, o sea, luego va a ser otro servicio, otra IA distinta, pagar 5 pavos al mes para que le pases un texto y te lo cambie. Claro, para que lo altere y pase los tests. benchmarks, ¿no? Entonces, esa guerra siempre estará, ¿vale? Pero yo creo que, bueno, que Google lo hace porque al final es algo diferencial, ¿no? Y algo habrá que hacer, y la guerra entre los buenos y los malos, si lo queréis poner así, siempre va a estar y siempre... Bueno, por ejemplo, en el tema ciberseguridad, hoy en día, pues van ganando los jailbreakers y los... que no son malos. Ellos dicen, no, somos jailbreakers o red teams o tal, ¿no? Nos dedicamos a encontrar los fallos. Llámalo como quieras, pero van ganando. Sí. Encuentran siempre la forma. Utilizando IA también, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso siempre estará ahí. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Pablo Escobar, ¿no? También decía en su día que era el defensor del pueblo y tal, o sea, me refiero. Los malos siempre dicen muchas cosas. Yo creo que Google hace esto al final porque estas empresas necesitan trasladar al mercado mensajes de seguridad. O sea, mensajes de estamos dando herramientas, aunque sean una gilipollas como la copa de un pino y se puedan saltar o tal, pero estamos dando un contexto mínimo para que pueda haber una verificación empresarial, para, yo qué sé, para reducir en el fondo los miedos que hay en la industria a todo este tipo de avances. Industria, pues sí, incluso en la industria académica, como hablábamos antes, ¿no? Oye, pues tienen stakeholders que tienen clientes en muchos sectores que les deben estar quejándose de cosas y parte de lo que vamos a ver próximamente es cómo se desarrollan cositas de estas que se le ponen nombres chachi guays, pero que en el fondo son cómo preservo mi propuesta de valor y cómo evito que la gente se me ande quejando. Mola, porque quieren dar seguridad al resto del mundo de que, bueno, para que sepan que tú has copiado o que tú te has apoyado en esto, pero a la vez te están pidiendo el control de tu ordenador. Es un poco, en fin. The Skynet is coming. Sí, pues esos son los de Anthropic que están más locos. Bueno, seguramente, fíjate, eso que has dicho del mundo académico tenga bastante que ver, ¿no? Porque esto enseguida se publica en Nature y es una cosa que ahí preocupa mucho, ¿no? Porque al final los científicos se dedican, o sea, lo que tienen en común es que se dedican a escribir textos y que usan IA. papers. Mira el corchado, ¿no? ¿Habéis visto la polémica del corchado del de Salamanca? Sí. O sea, me refiero que habías... ¿Cuántos? 5.000 papers, ¿no? Bueno, ¿cuántos tenía? O sea, qué locura. Pues claro, es que con la IA la probabilidad de que alguien monte estas cosas... Tiene mérito porque esta gente lo hacía en la época pre-IA, ¿no? Y ahí lo que usaban era becarios. Antes se llamaba becarios. Las GPUs de antes se llamaban becarios. La IA de antes. Ahí es recomendable a lo mejor escucharse el programa de la semana pasada de Coffee Break, donde hablan de este tema con bastante detalle y está curioso. Sí, a verle a Corchado le llevan haciendo un seguimiento, por decirlo, es un eufemismo, en el país desde hace tiempo. Le tenían ganas. Sí, y no va a parar, pero bueno, que si queréis enteraros de esa historia, que no es de ella, pero que está muy interesante, pues en Coffee Break te hacen un buen briefing. Venga, pues última y cambiamos. Venga, un tema un poquito picantón, pero desde otra perspectiva. La inteligencia artificial contra mordeduras de serpiente. Cómo atajar más de 100.000 muertes al año. Salió una noticia, la veíamos en el diario, y cuenta un poco cómo algunos investigadores están viendo cómo utilizar la inteligencia artificial para ser capaz de detectar qué serpiente ha generado una mordedura, porque eso es un problema grande. Al final, el problema, ¿no? El veneno de las serpientes mata cada año entre 81.000 y 138.000 personas, por lo que dicen en la noticia, y deja a otras 400.000 discapacitadas. Además, esto suele pasar en regiones complejas, habla mucho, ¿no? de zonas donde hay guerra y la gente se está desplazando y este tipo de cosas, conflictos armados y demás. Y
la forma de atajar esto, cuando alguien recibe una mordedura, muchas veces es un curandero local, que no tiene ni idea de que, bueno, por un lado ni de qué mordedura ha sido ni demás, y por otro lado no tiene los medios. Entonces, al final, lo que se busca es desarrollar una inteligencia artificial que sea capaz de, a partir de imágenes de serpientes, entender cuál es la serpiente y dar cuáles son los mecanismos, ¿no?, para ayudar a esa persona, para entender cuáles son los casos más rápidamente, cuáles son los casos que requieren una atención médica. Creo que, por lo que leía en la noticia, queda bastante por desarrollar. Es una investigación de unos españoles. Queda mucho, pero creo que es un buen ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a muchísimos problemas que a lo mejor no están bajo el radar nuestro, porque al final, en nuestro día a día no hay muchas serpientes, o al menos no que repten así. Y en algunas partes del mundo es un problema interesante. En otros episodios no hemos hablado de terremotos y detección de terremotos y demás. En este caso, de serpientes, que también mola. Yo me quedo con la idea que has dicho de que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a los curanderos, tío. Esto no sé si deberíamos... Da para titular. Le van a hacer una huelga a los curanderos. En otro periódico el clickbait habría sido ese, seguramente, ¿no? Para la noticia. Aquí está mucho mejor formulada. No sé, a mí todo esto me alucina. Es como cuando comentamos aquella vez de esta startup, bueno, que alguien nos dijo que había una startup española que también lo estaba haciendo, ¿no? Que era capaz, que estaban trabajando y mejorando cada vez más en detectar el Alzheimer en conversaciones con una IA generativa, ¿no? Con un ChatGPT o con lo que fuera. O sea, el hecho de poder aplicarla para resolver este tipo de situaciones me parece no solo magia, sino que hay que apostar al máximo por ello y seguramente dedicar más recursos. Sí. Y bueno, esto yo creo que ilustra mucho esos casos de uso. O sea, es que la IA es tan transversal, ¿no? Sí. Es decir, puede aplicar a tantas áreas que algunas de estas cosas pues no te las imaginas. Pero realmente hay casos de uso con un impacto real tremendo, donde a nadie se le está ocurriendo a aplicar este tipo de técnicas, ¿no? Y ahí, pues, claro, queda por delante mucho trabajo de evangelización y de poner también de relieve que es importante que la gente tenga un mínimo conocimiento de las capacidades que tiene la tecnología. Es decir, que no haya gente que esté totalmente abstraída de que esto existe, porque podría solucionarle un problema. Es decir, es como si alguien viviese al margen de Internet, o llegamos a un punto, o al margen de los teléfonos móviles, ¿no? Llegamos a un punto en el que hay que tener un mínimo de consciencia sobre su existencia y también conocimiento sobre las posibilidades, moderado, ¿vale? Pero al menos que te lleve a hacerte las preguntas correctas, porque si no, va a haber un montón de áreas en las que, principalmente también, bueno, este es un caso, ¿no?, de que tiene incidencia bastante grave en zonas deprimidas o más complejas y tal, y más pobres, donde es muy difícil que estas cosas lleguen, ¿no? Que se asocian mucho al primer mundo. Pero fíjate el impacto. Entonces yo creo que veremos cada vez más cosas de estas, y lo que hay que también es hacer un esfuerzo por... Esto, la gente, por ejemplo, de Jeremy Howard, la gente de Fast AI, siempre su misión ha sido, oye, esto tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? La idea es que no se convierta una herramienta tan potente en algo que está bajo el control de los de siempre, ¿no? Que es lo que dicen ellos, ¿no? Que los de siempre no tiene por qué ser ahí un ricachón mafioso o un político, pero bueno, que al final son pues la gente de Silicon Valley, las grandes universidades, etcétera, todo lo que se hacía en la época del deep learning, ¿no? Que no podíamos permitir que una cosa que podía suponer una revolución tan grande quedara solo en manos de ellos. Pues yo creo que este tipo de casos de uso ayudan a evangelizar sobre cómo las posibilidades que ofrece esta tecnología pueden llegar a muchos más sitios. Fijaos, perdonadme una cosa, he hecho un pequeño experimento porque se me ocurría sobre el camino una idea, ¿no? Algo extensible a esto. Me he cogido ChatGPT
y le he dicho, estoy en un bosque no voy a decir el sitio, porque tampoco, y me ha picado una serpiente, ¿qué puedo hacer? Y me da una serie de pasos que parecen como bastante generales, ¿no? El hecho de, unido a esto que estamos diciendo, de tener un ChatGPT equivalente que le digas, estoy aquí, me ha picado una serpiente, no tengo ni puñetera idea de cuál es, ¿qué me recomiendas? Para ese caso o para muchos otros, que te diga cómo tienes que actuar, en qué tiempo, si tienes que... Porque aquí tenemos la idea de las películas de hay que chupar el veneno de la serpiente, ¿no? Por decir algo. Y luego ChatGPT me dice que no intente succionar el veneno ni hacer cortes, porque Tarzán lo hacía, pero igual nosotros no debemos. Joder, pues igual es otro uso, ¿no? Otra ventaja más que nos trae, que tienes dos opciones, o no tener ni puñetera idea de qué hacer, que es lo que nos pasa, o a lo mejor tener un sistema como este que igual te salva la vida dándote alguna pista de lo que debes o lo que no debes hacer. Me he comido una seta, le mandas una foto y te dice, tío, vete corriendo a no sé dónde. O disfruta el viaje. Disfrutador, efectivamente, según la que sea. Pero igual eso se te tiene que ocurrir en el momento, pero igual sí podríamos llegar a crear una cultura social, ¿no? Una conciencia social, perdón, en torno a eso, sobre todo si se crean aplicaciones que estén especializadas en este ámbito. Y luego tienes que tener cobertura. Sí, pero bueno, en muchos sitios la vas a tener, o te vas a buscarla, ¿no? Te vas corriendo hasta que la tengas. Mejor eso que nada. Y luego te dice, no corras. Lo primero, no corras. Sí, eso es. Muy bien, pues muy interesante. Como siempre, esta cara A. Muchas gracias, amigos. Vamos a la cara B.